relajémonos un poquito, no mucho porque se duermen, pero un poquito, hermano, y preparemos nuestro corazón. Mi hermanito Jimmy, recibamos a nuestro hermano Jimmy, qué bendición, un jovencito que se ha consagrado al Señor, un jovencito de un excelente testimonio, que desde pequeño él ama y busca la presencia del Señor, y creo que esta mañana Dios nos va a refrescar con esta palabra. Dios tiene una palabra a través de nuestro hermano Jimmy, así es que dispongámonos a recibir esa palabra de vida. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos crees que Dios es bueno? Anoche, en la palabra, cuando el hermano ahí estaba compartiendo, pues yo me impacté demasiado porque... Y de hecho yo después fui y le dije, oré al Señor y le dije, Dios, ¿cuál es tu propósito? Porque, hermanos, ayer se habló de la santidad. Y Dios había puesto en mí a hablar de la santidad hoy. Y yo le puse, o el Espíritu Santo me guió, a ponerle como título a esta enseñanza, Santidad versus Pecado. La santidad básicamente significa separación. El diccionario castellano define santidad como consagración a algo o dedicación a un fin sagrado. ¿Cuántos de aquí son santos para el Señor? Ayer vimos que nosotros éramos santos por gracia, no porque lo merecíamos, sino porque Dios simplemente le plació que nosotros fuéramos santos. La santidad, por supuesto, tiene origen en el Dios mismo, y Dios exige a su pueblo ser santo porque Él es santo. Esto es, separado y dedicado para Él. Vamos a ir a Deuteronomio 7:6. Dice su palabra: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Vemos cómo Dios dice que nosotros somos un pueblo especial para Él. Hermanos, cuando nosotros, yo sé que cuando Dios dice que nosotros somos un pueblo especial, es porque Él nos ha separado para Él. Nosotros hemos sido consagrados para Él desde un principio, y más adelante vamos a ver cómo Dios, desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos apartó para Él. Encontramos varias definiciones para santidad, como por ejemplo, se puede decir que santo es estar limpio de toda inmundicia o limpio de todo pecado. También se puede decir que es separado del pecado. Vamos a leer 2 Corintios 6:17. Vea lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Separados de pecado. El Señor dice, apartémonos del mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos que, aunque estemos y convivamos con personas del mundo, nosotros no podemos adoptar lo que hacen esas personas. Tenemos que ser santos, apartarnos del mundo. Dice, no toquéis lo inmundo, dice el Señor en su palabra. A veces duele separarse de las cosas, de lo que nos gusta, porque nosotros vemos que nosotros, nuestra carne, nuestra parte humana, nuestra naturaleza humana, tiene cosas que le gustan y que le agradan, pero cosas que a Dios no le agradan. Entonces eso es un principio para ser santo, despojarse de esas cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos. Hace unos días yo tuve un sueño, no se lo he contado a nadie, lo guardé para mí, pero ahora sentí compartirlo. Yo estaba soñando que frente a mí apareció un hombre, porque yo le había preguntado a Dios, ¿por qué es que nosotros muchas veces hacemos cosas
que no, y aunque sabemos que no es bueno y no nos agradan, siempre las hacemos. Y entonces yo tuve un sueño y el hombre que se apareció en el sueño lo único que me decía era Santiago 1:14. Santiago 1:14 y lo repetía. Y entonces yo me desperté y yo quise volver a dormirme, pero yo dije, no, si yo me duermo se me va a olvidar lo que me dijo la persona en el sueño y yo sé que era el Señor. Y entonces yo me levanté y de una vez abrí la Biblia y lo leí. Y veamos lo que dice Santiago 1:14. Vea qué tremendo, porque el Señor a mí me confrontó. El Señor me confrontó con esta palabra. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La definición para concupiscencia es apetito, es deseo por las cosas de la carne, es deseo por el mal. Eso es lo que nosotros como seres humanos y porque hemos sido engendrados y el pecado lamentablemente está en nosotros desde que nacimos, solo la sangre de Jesucristo es la única que puede limpiar ese pecado, amén. Esa concupiscencia, el Señor me decía, es que eso es precisamente lo que nosotros no queremos dejar. Es eso precisamente a lo que nosotros no nos queremos despojar. Eso, es la palabra concupiscencia, el deseo, el apetito por el placer. Dice que uno de los sinónimos de concupiscencia es placer también. La palabra tentación conlleva la idea de inducir a alguien al pecado. Cuando Santiago, porque yo investigué un poco sobre este versículo, cuando Santiago escribió este versículo, escribió esta parte en la Biblia, él estaba tomando en cuenta una doctrina judía que se llama Yetzer Hará, que significa impulso malo. Esta doctrina decía que como Dios había hecho todas las cosas, entonces también había hecho el mal y que Dios era el culpable de que los hombres pecaran porque él había hecho el mal. Eso era lo que decía esa doctrina. Pero vemos cómo Santiago toma en cuenta esa doctrina y dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esto a mí me llenó de una manera que yo dije, Dios, entonces significa que verdaderamente nosotros, y todos lo sabemos, pero muchas veces no lo queremos, o no queremos tomar conciencia de eso, que nos tenemos que despojar de eso, que nos está apartando de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Por supuesto, dice que esta doctrina, lo que dice es que el hombre le echa la culpa a Dios. Pero vea lo que dice aquí, su propia concupiscencia lo atrae y lo seduce. O sea que es algo que nosotros tenemos que tomar la determinación, tenemos que decidir dejar eso que nos está separando de Dios. Cada uno sabe qué es lo que el área en que está siendo atacado, el área que tiene que entregarle a Dios. Hermanos, y vea, porque yo con respecto a la santidad, yo estaba buscando, el Señor me llegó así como un fact, ¿verdad? El Señor me dijo que le enseñara a la iglesia una imagen que el mundo tiene y que habla supuestamente del bien y del mal. Es esta imagen, hermanos. Esta imagen es un círculo, un símbolo satánico. Esta imagen lo que dice es que la parte negra, ven que tienen un punto blanco y la parte blanca tiene un punto negro. Lo que dice es que todos, o el mal siempre va a tener algo bueno, o una parte buena, y el bien siempre va a tener algo bueno. Pero ¿qué es lo que dice el diablo sobre esto? Dice que el pecador, que es la parte negra, siempre tiene algo de Dios, y que el cristiano siempre tiene algo de él. Hermanos, eso es una completa mentira, porque eso, el diablo lo que está diciendo es que no existe santidad. Y a mí me da como cólera, ¿verdad? Porque como el diablo ha engañado a muchas personas y muchas personas dicen, sí, cierto, yo no puedo ser santo porque me cuesta mucho, porque es imposible. Hermano, la palabra de Dios me enseña que Cristo derrotó el pecado en un cuerpo como el suyo y como el mío,
porque Él, por su sangre, nos redimió. Amén. Hermanos, y si Jesús pudo, hermanos, por eso es que Él dice, sed santos porque yo soy santo. Él no nos va a exigir algo que nosotros no podamos cumplir. Entonces, esto, hermanos, es una completa mentira. Satanás está derrotado y usted y yo, hermano, tenemos que estarle recordando al enemigo cuál es la posición que él tiene ante nosotros. El diablo tiene que estar debajo de la planta de nuestros pies. Tenemos que estarle recordando que nosotros somos pueblo santo, pueblo escogido, que somos real sacerdocio, que nosotros somos linaje escogido, somos familia de Dios. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, yo estudié o investigué sobre la historia del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre de Dios, pero Pablo me llama la atención en una de las cartas o de los libros que él escribe, en Romanos capítulo 7. Vamos a leer Romanos capítulo 7 para ver. Vea lo que dice, hermanos. A mí me llamó mucho la atención esto de Pablo. En el capítulo 7, versículo 7, dice, en el 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo no soy carnal, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, vemos a un hombre que es un hombre, Pablo fue un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Jesús lo confronta de una manera, prácticamente lo arrebata el mismo Jesús para el reino de los cielos y inmediatamente lo llama al servicio de él. Pero vemos en este capítulo que vemos a un hombre completamente frustrado, un hombre que dice él mismo, no sé lo que quiero, un hombre que tal vez, yo no sé, yo me identifiqué con Pablo porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no queremos, pero no entendemos por qué las hacemos. Es como un trabalenguas, ¿verdad? Todo lo que Pablo habla aquí prácticamente es como un trabalenguas, porque si usted no se detiene detalladamente a leerlo, usted no lo va a entender. Tiene primero la revelación del Espíritu Santo y después que tiene que saborear esa palabra, tiene que leerla bastante para entenderla. Vea lo que dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Sin duda el apóstol no quiso decir que fuera completamente carnal, sino que sabía que estaba haciendo o estaba bajo el dominio del pecado. El conflicto de Pablo surge porque él quiere servir a Dios, pero se encuentra con que él se sirve a sí mismo, con que hay una área en su vida o hay áreas en su vida en que él todavía no le ha entregado a Dios. Y esas áreas precisamente son las que están haciendo que Pablo se lamente de tal manera que escriba este capítulo. Yo vi estudié bastante este capítulo y el que sigue, y vemos en el capítulo 7 a un Pablo totalmente diferente, un hombre que se siente o que al parecer está derrotado, porque Pablo dice, yo estoy siendo carnal, yo estoy siendo vendido al pecado, hay pecado, el pecado mora en mí, hago lo que no quiero, no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero, dice Pablo. Porque en el 15 dice, no sé lo que hago. Ahí vemos a un hombre que está frustrado. Un hombre, hermanos, ¿cuántos de aquí muchas veces nos hemos sentido frustrados delante de Dios? Y hemos dicho, Señor, ¿por qué hago esto? ¿Por qué, Señor? Yo quiero consagrarme a ti, yo quiero ser santo para ti. Pero muchas veces es el problema que nos creemos estas mentiras del enemigo. Y creemos que es imposible ser santo, vivir una vida en santidad. Santo no es sinónimo de perfección. Santo es que nosotros verdaderamente amemos a Dios. Una de las claves que David decía cuando predicaba anoche era que si nosotros amamos verdaderamente a Dios, entonces nos va a ser más fácil
consagrarnos para Dios. Ahora, el problema es cómo superar lo malo. Y Pablo aquí dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y dice en el 18, pues porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La ausencia del bien en la esfera de la carne, eso no es otra manera que decir que el agua y el aceite no se llevan. Eso es lo que Pablo más o menos, comparándolo, ¿verdad? En la parte, yo quiero que pasaran 3 jóvenes para dar una pequeña explicación. Necesito 3 jóvenes voluntarios. 3. Ajá. 3 jóvenes, a ver, jóvenes. Amén, amén. Otro más. Otro joven. Gloria a Dios por los que nos... Amén. Hermanos, pónganse ahí. Como ustedes saben, nosotros somos un ser que tiene alma, espíritu y cuerpo. El alma se encuentra en medio de un campo de batalla. Está en medio de un gran campo de batalla, porque el alma es el que está en medio y depende, escuchen muy bien, depende de la manera en que usted y yo vivamos, vamos a fortalecer o el espíritu o la carne. Ahora, por eso es que Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando nosotros nos negamos, cuando nosotros menguamos, menguar significa decrecer, que nosotros nos hagamos pequeños para que él crezca en nosotros. Entonces, el alma se encuentra en medio de un campo de batalla. Cuando la carne, ponte de rodillas, por favor. Cuando el espíritu no está fortalecido, la carne, agárrelo del brazo y lo jala. Agárrelo del brazo también, por favor. La carne va a ser más fuerte y va a jalar el alma. Y entonces ahí es donde nosotros nos inclinamos a las cosas del mundo. Pero cuando la carne, hacemos que la carne mengüe, ahora sí ponte de rodillas, por favor. Levantes. Cuando nosotros hacemos que la carne mengüe y decrezca, y hacemos y nos sometemos a Dios y el Espíritu de Dios crece en nosotros, entonces el Espíritu va a tener más fuerza para jalar el alma. Entonces ahí es cuando empezamos a buscar las cosas de Dios. Trate de agarrarlo de la mano y trate de jalarlo. El Espíritu va a estar fortalecido. Y entonces hermanos, y me llama la atención que la palabra de Dios dice que Dios ama nuestra alma. O sea, Él nos ama aún con todas nuestras imperfecciones, porque dice que no ama nuestro espíritu, sino el alma. El alma es la parte que también tiene imperfecciones y que a veces es seducida por la parte de la carne. Entonces imagínense el gran amor que Dios tiene para con nosotros, que aún con todas y nuestras imperfecciones Él nos ama. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Si la carne es poderosa, la voluntad de hacer el bien se vuelve casi imposible. Vea qué tremendo lo que dice Pablo en el versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Yo me ponía a pensar, ¿cuánto nos hemos sentido miserables delante de la presencia de Dios? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el enemigo, eso es lo que quiere, que nosotros nos sintamos miserables delante de Dios. Y lo que me llama la atención es lo que acabo de decir, es que el cuerpo es el escenario de esta lucha. Y por eso es que Pablo dice, ¿quién nos librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, hasta que este cuerpo sea transformado por Cristo Jesús, vamos a seguir luchando. Pero tenemos una ventaja, tenemos al Espíritu de Dios. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él es el que nos va a ayudar a ser santos, porque el Espíritu de Dios, hermanos, es que el Espíritu de Dios, por eso Jesús no nos dejó solos, Jesús no nos abandonó, Él nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía a nosotros, es nuestro consolador. Tiene que ser el todo para nosotros.
Cuando yo veo y hago un resumen de este capítulo, veo un hombre, a Pablo, veo un hombre frustrado, un hombre que no sabe lo que quiere, o sí sabía, pero más bien no lo hacía, porque él dice, yo sé hacer el bien y yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Veo un hombre, como lo dije antes, que aparentemente está en derrota. Pero me llama la atención que en el siguiente capítulo veo a otro Pablo totalmente diferente. Inclusive, vea lo que dice el título del capítulo 8, hermanos. Viviendo en el Espíritu. En la versión Dios habla hoy dice, el título es La vida conforme al Espíritu de Dios. Vamos a leer primero 2 de Timoteo 1:7. Aquí Dios nos da una fórmula poderosísima en este versículo. Dios nos da una fórmula, Dios prepara una fórmula y Él nos dice en este versículo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Poder, de amor. Hermano, qué fórmula más poderosa. Cuando nosotros, Dios dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vea qué fórmula, cuando nosotros tenemos poder, amor y dominio propio, hermanos, entonces vamos a ser más que vencedores. Vamos a vivir según el Espíritu de Dios. Vea lo que dice el 8, vamos a leer el capítulo 8. Pablo entiende ahora, en este capítulo, Pablo lo entiende muy claramente, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo ahí comprendió, ya no tengo que andar en la carne, tengo que dejar esos deleites, esas concupiscencias, tengo que vivir según el Espíritu. Esa es la clave que Pablo encuentra. Dice el 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ¿qué Pablo más diferente escribe el capítulo 8 al que escribió el capítulo 7? Es otro completamente. Pablo ya no se lamenta. Hermano Venancio. Sí, amén. Amén. Gracias, hermano, así es. Démosle un aplauso al Señor, hermano, porque Él merece la gloria y la honra. Ese es el aplauso que el Señor merece, hermanos. Un aplauso más fuerte, porque es para Dios. Gloria a ti, Señor. Veamos lo que dice el 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo encontró la fórmula. Viviendo por el Espíritu, voy a hacer morir las obras de la carne.
Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces usted es guiado por el Espíritu de Dios, amén. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el 15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, Pablo entiende ahora, como decía el hermano Venancio también, que si nosotros entendemos que es por gracia, si nosotros entendiéramos la palabra gracia, hermanos, por gracia yo estoy aquí al frente, por gracia de Dios. Por gracia usted está ahí sentado, hermanos. Por gracia nos pudimos levantar hoy de una cama, no de un caño, como muchas personas a veces amanecen. Dice el 8, 33 y 34. Se leyó anoche también. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, ¿quién lo puede acusar a usted? ¿Quién lo puede condenar? Nadie. Nadie lo puede acusar a usted. Nadie lo puede condenar, porque ya Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó con poder y nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nadie nos puede acusar, hermanos, nadie puede condenarnos, porque somos los elegidos, somos el pueblo especial para Dios. Y entonces yo estaba orándole al Señor y yo le decía, Dios, ahora que he comprendido, ahora que he visto las dos partes de Pablo, por decirlo así, eran como las dos caras de la moneda, ¿verdad? Porque era un solo hombre, pero en un capítulo él habla de una cosa y en el otro de otro. Y vemos, entonces el Espíritu Santo me guió al Salmo 139. El Salmo 139, hermanos, es de verdad que el Señor me habló directamente, porque vea lo que dice el título. Dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Vamos a leerlo un poco. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego dice el 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hay dos preguntas ahí. Y el Señor me decía, si nosotros fuéramos conscientes, porque yo le decía al Señor, ¿cómo entonces puedo mantenerme en santidad, Señor? Y el Señor me respondía, si nosotros fuéramos conscientes de que Dios está con nosotros en todo momento, porque nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Toda la tierra, dice, está cubierta por su gloria. Pero a veces no la entendemos y no lo creemos, o no está en nuestra conciencia. Si entendiéramos que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, hermanos, cada segundo de nuestra vida, no haríamos las cosas que a veces hacemos. Nos guardaríamos para Dios, viviríamos una vida en santidad. Habría temor de Dios en nosotros. Y el temor de Dios, hermanos, cuando nosotros tenemos temor de Dios, no miedo, sino temor, es porque amamos guardarnos para Él, amamos vivir una santidad para Él, hermanos. Y el Señor me decía eso, si nosotros tomáramos conciencia de que yo estoy con ustedes, que estoy con ustedes todos los días, a cada rato, cada instante, cada segundo, entonces viviríamos una vida en santidad. Y vea lo que dice en el versículo que fue lo que culminó, ¿verdad? De sorprenderme más todavía. Dice el 23 y el 24, porque eso fue lo que yo le pedí al Señor. En el Salmo 139, 23 y 24. Vea lo que dice, hermanos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y vea lo que dice el 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
Hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y le decimos, Dios, examíname. Cuando tenemos la valentía de decirle a Dios, pruébame, porque no va a ser fácil. Hay que ser valiente para decirle a Dios, pruébame. Hermanos, pero Dios, para sacar oro puro hay que fundirlo, tiene que pasar por un proceso. De pasar de ser duro como una roca a ser líquido para sacar las impurezas y que quede el oro puro. Cuando nosotros le decimos a Dios, pruébame, hermanos, yo le dije al Señor, Señor, yo sé lo que voy a decir. Te dije, Señor, pruébame. Y yo sé que tal vez me va a doler, pero sé que en tus manos estoy seguro. No hay lugar más seguro que las manos del Señor, hermanos. Aunque nosotros estemos pasando por momentos difíciles y creamos que es imposible vivir una vida en santidad, si nosotros abrimos el corazón a Dios y le decimos, examíname, oh Dios, pruébame. ¿Con qué objetivo? Lo responde el versículo 24. Para ver si hay camino de perversidad en nosotros y guiarnos, sacarnos de ese camino por el cual estamos y sacarnos del camino eterno, el camino de vida, hermanos. El Señor me hablaba de esta manera. Y voy a leer, no lo busquen, lo voy a leer aquí, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando nosotros damos ese paso y le decimos a Dios, examíname y pruébame, hermanos, usted va a salir, si está en ese camino, va a salir de esas luchas. Usted ya no va a luchar con sus fuerzas, porque de todas maneras, si usted está luchando con sus fuerzas, está perdiendo la batalla. Es Cristo Jesús el que ya llevó nuestras cargas. Por eso es que yo un día le oraba al Señor y le decía, Dios, yo te entrego mis cargas. Y el Señor me respondió y me dijo, es que no has aprendido a entregarme las cargas. No hemos aprendido a entregarle las cargas al Señor. No sabemos cómo entregarle las cargas a Dios. Y es por eso que tal vez muchas veces nos está costando vivir una vida en santidad. Pidámosle al Señor hoy, hermanos, que Él examine nuestro corazón, que nos pruebe. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. Dios, sabemos que sin tu gracia nosotros no estuviéramos aquí, Señor. Espíritu de Dios, hoy te pedimos, Señor, que nos examines, Señor. Prueba, Señor, nuestro corazón, Señor. Prueba nuestros pensamientos, Espíritu Santo. Dinos, Señor, si estamos caminando mal, Señor. Si hay en nosotros perversidad, Señor. Si estamos caminando, Señor, por el camino de muerte, Dios. Guíanos, Espíritu Santo. David escribía que tu Espíritu me guíe por caminos de rectitud. Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe por el camino eterno, Señor, por el camino recto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Sabemos que eres bueno, Señor. Sabemos que tú ya nos has respondido, Señor. Tú miras, Señor. Tú no desprecias a un corazón contrito y humillado, Señor. Examínanos, Padre, y pruébanos. Y guíanos por ese camino eterno, Señor, el cual nos lleva a ti, Señor, el cual nos lleva a la salvación, Señor. Queremos vivir una vida en santidad, Señor. Padre, líbranos, Señor. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del pecado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir una vida en santidad como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia, Señor, de que tú estás con nosotros cada segundo de nuestra vida, Señor. De que tú estás conmigo, Señor. De que tú estás a mi lado, Señor. Ayúdame, Señor, a tomar conciencia de eso, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, vivamos una vida en santidad. No es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dios les bendiga, hermanos.